Evangelio de hoy. Lunes, 15 de enero del 2024. Jesús ofrece un vino nuevo. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 16 al 23. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: Voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: Habla. Samuel siguió diciendo: ¿No es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: Ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor, lanzándote sobre el botín, y has obrado mal a sus ojos? Saúl replicó: Yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel exclamó: ¿Le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación, mentira de los terafim. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Salmo de hoy. Salmo 49. Al que sigue buen camino haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos? Y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza, y ¿te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino haré ver la salvación de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 2, versículo del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio, mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al novio, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Reflexión del Evangelio de hoy. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Como tantas veces sucede, esta primera lectura tiene su dificultad para ser digerida. Nos ofrece a un Dios que exige un cumplimiento exacto de lo que ordena, y en este caso la destrucción de los enemigos de su pueblo. Saúl no cumplió con exactitud lo que Dios le había pedido, creyó que era mejor, incluso para Dios. La decisión que tomó, de ofrecerle en sacrificio los animales que arrebatan a Agag, en incluso de mantener a este con vida, y Yahvé se enfada. Así se lo hace saber a Saúl a través de Samuel, porque lo que desea no son sacrificios ni holocaustos, sino que se le obedezca. Es la actitud de obediencia, no es el culto exterior, los sacrificios y holocaustos,
lo que agrada a Dios. Dejarse llevar por lo que Él nos pide es lo que nos engrandece. No grandes manifestaciones de culto. Más allá del relato minucioso, que es duro como digo de digerir, podemos quedarnos con esa enseñanza explícita en el texto, que resume el salmo responsorial: al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. El salmo precisa: no nos salva ofrecer becerros ni cabritos del rebaño, sino seguir el camino de Dios, que nosotros lo descubrimos en Jesús y su Evangelio. Seguir a Jesús es más que ajustarse a prácticas rituales. Es un texto, el de este Evangelio, que podíamos calificar de revolucionario. Jesús manifiesta un cambio en la mentalidad religiosa de judíos, representada en este caso por los fariseos y los discípulos de Juan Bautista. Basta ver el concepto de Dios que aparece en la primera lectura y el Dios de Jesús. No lo preciso, mejor que se lea. Fariseos y discípulos de Juan, por otra parte, entienden la religión como cumplimiento de la legislación religiosa vigente. Jesús ofrece un vino nuevo, un paño nuevo, que no encaja en esas tradiciones religiosas. La novedad de la enseñanza de Jesús se basa en que la raíz de la vida religiosa, espiritual y también humana consiste en disfrutar de su cercanía, en la amistad con Él, en dejarse llenar de sus sentimientos, de seguir su estilo de vida, de acogerle y dejarse guiar por su palabra. Es necesario, pues, un cambio radical de mentalidad, abrirse a la novedad del reino que predica Jesús. Esto era necesario en aquellos momentos y en este. Seguir a Jesús es más que ajustarse a prácticas rituales, incluso aceptables, como el ayuno. Es comprometerse afectivamente con su persona. Lo que supone romper con estilos de vida, a los que les falta vida, entusiasmo, alegría, e ir directamente a la alegre novedad de su persona y de su enseñanza. Lo que nos lleva a formularnos unas preguntas: ¿en qué basamos nuestra fe cristiana? ¿En someternos a las obligaciones que nos imponen los distintos preceptos, o en disfrutar de la cercanía de Jesús, de la novedad de su Evangelio? Caemos en la tentación de querer hacer componendas entre el Evangelio, lo nuevo, y ciertos intereses nuestros, como la búsqueda del poder, la comodidad egoísta que se despreocupa de los demás, lo viejo. Gracias por visitar el Evangelio de hoy. No olviden de suscribirse a mi canal para seguir creciendo. Compártelo con tus familiares y amigos. Regálame un me gusta para que este canal llegue a más personas. Que Dios los bendiga.